Hola, buenas tardes. El objetivo de este tipo de webinar orientada a productos químicos era un poco eh, tener en cuenta las inquietudes formativas de los farmacéuticos y sobre todo de aquellos que nos dedicamos a salud pública, a trabajar en protección de salud y en concreto vigilancia de la salud. La mayoría suelen ser compañeros que trabajan en sanidad ambiental, pero bueno, también hay en seguridad alimentaria y luego también, pues como conocimientos generales para el farmacéutico siempre viene bien. El objetivo de esta webinar se basa en que los riesgos derivados del trabajo con productos químicos son, sin duda, de los más complejos de analizar y porque existe una gran variedad de efectos nocivos sobre el organismo humano. La información que aparece en estos productos químicos, en el etiquetado y en la ficha de datos de seguridad de la sustancia y mezcla, son bastante difíciles de interpretar incluso para aquellos que nos dedicamos a este tipo de actividades. Por ello, durante esta sesión se va a introducir el marco legal de clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas químicas, además de las claves para saber interpretar la información sobre seguridad química contenida en el etiquetado y en la ficha de datos de seguridad. El tema de ficha de datos de seguridad, por un problema técnico, hemos decidido preparar una webinar adicional para ampliar el tema de ficha de datos de seguridad, ¿vale? No me he presentado, soy Claudio Buenestado Castillo, soy vocal de Salud Pública del Consejo General y bueno, y la parte de la ponencia lo va a llevar Inmaculada Martínez Domínguez, que es técnico superior del Servicio de Sanidad Ambiental, Salud Laboral y Laboratorio de Salud Pública de la Junta de Castilla-La Mancha. Así que nada más, para no perder más tiempo, os dejo con Inma y espero que os parezca interesante. Inma, todo tú. Vale, pues gracias Claudio, pero sí que antes de iniciar la exposición sí que quería agradecer al Consejo Nacional de Colegios Farmacéuticos y de manera muy especial a la Vocalía Nacional de Titulares, pues esta iniciativa para transmitir, difundir y mejorar el conocimiento en seguridad química. Y también, bueno, pues gracias a ti por la presentación y también agradecer a los asistentes, tanto los que están ahora de manera síncrona como los que se conectarán más adelante de manera síncrona, pues su presencia. Y bueno, justo como tenemos una jornada pues bastante intensa, porque en muy poco tiempo pues vamos a plantear las bases legales sobre la seguridad química y el etiquetado, pues paso a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, pues hablar de seguridad química es hablar de esto. Bueno, antes vamos a plantear los objetivos, que es conocer la base legal para poder luego interpretar el etiquetado de productos químicos, así como las fichas de datos de seguridad, aunque eso va a quedar para una segunda sesión. Por tanto, el contenido va a ser el marco legislativo y dentro del marco legislativo luego haremos unas breves reseñas y introducción tanto al reglamento REACH como al reglamento CLP. Luego hablaremos de los criterios de etiquetado y lo que queda pues puesto que sería lo de las fichas de datos de seguridad. Y como comentaba, hablar de seguridad química pues implica hablar de dos reglamentos europeos. Uno del año 2006, del 1907 de 2006, que se conoce como REACH, por ser el registro, elaboración, autorización y la restricción de sustancias y mezclas químicas, por el acrónimo en inglés, que viene a ser como una gestión global del riesgo de las sustancias. La sustancia no es solo como tal, sino que también ya forme parte de una mezcla o de un artículo y de asimismo como aquellas que en ese sentido que se fabrican y comercializan en la Unión Europea. Por tanto, digamos que también da ese valor de legalidad si se cumple REACH. Y luego ya el segundo reglamento que forma el marco general en seguridad química es el que se conoce como CLP, que es el reglamento 1272 de 2008 de clasificación, de peligrosidad, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Y esto ya sí que está lo que se dice pues focalizado a la peligrosidad de las sustancias y las mezclas. Pues qué interesante poner a hacer una cronología del marco legislativo, porque estos dos reglamentos no han surgido así de la nada en el año 2006 y de 2008. En la Unión Europea, los albores de la Unión, en lo que sería pues
bueno, la Unión Económica Europea que había entonces, pues sí que tenía, fue dentro de sus primeras legislaciones, pues se parte de ya desde el año 67 de una directiva que intenta aproximar la legislación en sustancias. 10 años después, la directiva del año 78 para mezclas. 2 años antes sí que sale pues una directiva que impone limitaciones a la comercialización y el uso, que serían como prohibiciones. Pues posteriormente, bueno, estos son como para mezclar, decir algunas pequeñas, bueno, pequeñas, grandes iniciativas legislativas dentro de Europa, que todo este recorrido es lo que luego se ha proyectado en estos dos reglamentos llamados REACH y CLP. Paralelamente, ya en el siglo XX, pues en el ámbito internacional, pues tanto la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible como el enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional también motiva que desde la Unión Europea se induzcan estas dos legislaciones pues para cumplir con estos compromisos internacionales. De hecho, el CLP tiene su origen en la Cumbre Mundial de 2002 en Johannesburgo, que es donde surge el sistema globalmente armonizado. Pero no hay que olvidar todos los conocimientos que ha tenido la Unión Europea desde el año 67 en materia de seguridad química. Pues continuando con esto, pues el 2006-2008 sí, surge el CLP, pero todavía continuamente se están actualizando. Bueno, por ejemplo, del CLP ya ha habido pues 31 modificaciones que ya están en vigor y casi todas son de adaptación al progreso técnico, casi todas bastante, que eso influye pues en la clasificación armonizada, que será un concepto que comentaremos más adelante, de las sustancias. ¿Eso que indica? Pues que realmente se está haciendo un esfuerzo bastante grande en toda Europa pues para poder proteger la salud de las personas, que es el alma de estos reglamentos. Igualmente con REACH pues ya ha tenido pues en 31 modificaciones. Esto también hay que verlo dentro de dos documentos últimos, que es el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Sostenibilidad para las Sustancias Químicas, que eso sí que nos va pues, a influir un poco pues, en el futuro que se va a venir. Y, a ver, estos reglamentos tienen un enfoque sobre las sustancias y las mezclas, sobre los productos químicos. Pero hay cantidad de normativa europea en la que también se evalúa productos químicos y que realmente pues también también lo suyo es que se puede hacer pues un enfoque único. De hecho, bueno, pues ya sean cosméticos, biocidas, materiales en contacto, enzimas, cosméticos, disolventes, productos de la construcción, en el agua, etcétera. Entonces, estos dos documentos europeos lo que ponen sobre la mesa es que haya una única sustancia y una evaluación. ¿Me veis? ¿O se ve? A ver, sí. Así que, pues ya puesto este marco legal en el tiempo, pues vamos a ver unas breves reseñas sobre el reglamento REACH. Pues el objeto fundamental, y es el primero, es la protección de la salud humana, por supuesto también del medio ambiente, y pues dentro de la Unión Europea lo que es también súper importante, y así se fundó, pues es la libre circulación de sustancias en el mercado interior.
Asimismo, pues se valoran otros pues, métodos alternativos pues, para evaluar los peligros y se potencia la competitividad e innovación. Para alcanzar estos objetivos, pues hay unos procesos y obligaciones que se van a reseñar sucintamente que plantea el reglamento REACH, que es el registro, elaboración, autorización, restricción y la información a través de la cadena de suministro. Comentar por el principio que lo que es el registro pues es el alma del reglamento REACH, en el que es el principio, es que sin datos, lo que es sin registro, no hay comercialización. Y es un proceso que aplica a toda sustancia química que se fabrique o importe en la Unión Europea a partir de 1 tonelada al año. En eso de sin datos, sin registros, porque todo aquel fabricante importador tiene que presentar o haber presentado un expediente técnico pues muy exhaustivo y en el que desde las propiedades intrínsecas de esa sustancia, la clasificación, sus usos y orientaciones para garantizar un uso seguro. Y todo también es verdad que esos expedientes van en función del tonelaje que se vaya con el que se fabrique o se importe. El siguiente proceso es el de evaluación, que hay que hacerlo como comprende dos ámbitos. Por un lado, la evaluación de los expedientes que realiza la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, que bajo el acrónimo de ECA lo he incluido en esta diapositiva, que comprueba la rigurosidad, la exactitud y la fiabilidad, bueno, todo lo que es una comprobación de esos expedientes. Y por otro, bastante importante, que es la evaluación de las sustancias. Aquí lo que hay digamos, como una distribución de sustancias que se estima que son preocupantes, pues para que los Estados miembros las evalúen. ¿Qué características son estas preocupantes? Pues estas preocupantes en el ámbito del medio ambiente, como son las que tengan propiedades persistentes, bioacumulables, tóxicas, conocidas como PPT, o las muy persistentes y muy bioacumulables, MP-MB. También los que son sensibilizantes, pues las sensibilizantes ya sea respiratorio o cutáneo, pues también genera bastante preocupación. Por supuesto, las CMR, carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción. Y por el grado de exposición al que se pueda tener, pues también aquellas sustancias que se comercializan en una cantidad superior a 100 toneladas al año. Y también que estén clasificados pues con determinadas clases de peligro que supongan que realmente pues se tenga que evaluar según por los Estados miembros. ¿Vale? Pues fruto de esas evaluaciones, realmente lo que puede haber es que se puede generar dos procesos que son más restrictivos. Uno, que la autorización, que lo que quiere es pues todavía un control más adecuado de riesgos que se consideran inaceptables de lo que serían las sustancias altamente preocupantes, que las altamente preocupantes son parte de las que ya hemos comentado en la evaluación, las PBT, MPs, MBs, las CMRs y los alteradores endocrinos. El objetivo es que con el tiempo estas sustancias pues, se puedan sustituir por otras que dan en el mismo juego, pero que realmente con menor riesgo y menor peligrosidad. Esta autorización puede ser a lo mejor solo para un uso. No quiere decir que para cualquier uso que dé esa sustancia que requiere una autorización y que se recogen en el anexo 14 de REACH sea para todos, ¿no? Solo puede ser para uno y los otros pueden seguir funcionando. El siguiente paso es el siguiente instrumento todavía pues para preservar la salud es el de la restricción, que igual es para evitar riesgos inaceptables en la salud y el medio ambiente, y que son limitaciones o prohibiciones que pueden ser
totales o parciales de una sustancia o de un uso. O, por ejemplo, también como se pone, pues se puede poner una condición. Por ejemplo, en el etiquetado se tiene que poner que solo se reserva pues para usuarios profesionales. Ejemplos de las restricciones, porque las restricciones ya se empezaron en el año 76 a implantar en la Comunidad Económica Europea, que entonces había. Lo que pasa es que el reglamento REACH lo que ha hecho incorporar todo ese conocimiento. Pues ejemplos, pues el amianto, que está prohibido, la creosota en la madera, pues también, y así pues, etcétera, pues hay bastantes. Restricciones o, por ejemplo, las sustancias CMRs en la categoría de mayor gravedad 1A, 1B, pues no se pueden estar presentes en productos que van pues al público en general. El siguiente proceso que vamos a comentar es de información a través de la cadena de suministro, que esto en lo que se materializa es en la ficha de datos de seguridad, que es un sistema de información, un documento que acompaña la comercialización a esas sustancias o a esas mezclas peligrosas y algunas otras que también lo requieren, pues para evitar riesgos para la salud y la seguridad pues de las personas que lo utilizan o de terceros. Y esta comunicación pues es que se hace a lo largo pues de lo que es de la cadena de suministro, desde el principio hasta el usuario, el usuario final, pero realmente sería el usuario final profesional. Y todo esto realmente que lo gestiona es la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, que es la que se crea en este reglamento. La ECA, además de gestionar los aspectos técnicos, científicos, también administrativos sobre el reglamento REACH, lo hace también sobre otro, que lo vamos a mencionar en esta sesión, que es el CLP, y otros que nos están incluidos en esta sesión, pues como por ejemplo el reglamento en biocidas, el de los compuestos orgánicos persistentes, de los COP, también el PIC, etcétera. Y lo que sí que es verdad que esta agencia pues es un referente internacional. Aparte de facilitarnos la vida mucho a todos los que estamos trabajando en mayor o menor medida en este ámbito, pues sí que porque nos proporciona toda la información que queramos sobre sustancias químicas, su peligrosidad y los usos, etcétera. Pero todo el conocimiento, el que ya estaba acumulado y el que se está gestionando, pues es realmente pues una fuente de información de carácter excepcional. Pues dicho los procesos, pues sí que vamos a comentar un poquito del ámbito de aplicación de estos procesos, porque realmente, claro, hemos dicho sustancias, pero como en casi toda normativa, siempre hay o suele haber exclusiones o exenciones. Pues hay exclusiones completamente a todo el reglamento. Pues, por ejemplo, las sustancias radiactivas o lo que es en el transporte. Hay algunas exenciones a determinados procesos. Por ejemplo, las sustancias que se utilizan en medicamentos ni requieren registro, ni requieren evaluación, ni requieren autorización, porque ya sabéis vosotros perfectamente que el proceso que lleva a probar una sustancia como en un medicamento, pues es bastante riguroso, o sea que no, aquí se duplicaría trabajos y esfuerzos que no llegaría pues a ningún lado cuando ya hay un procedimiento que realmente pues lo gestiona. Pero ojo, todo esto es cuando sustancias es esa sustancia en ese uso, en las que se utilizan como medicamentos o un aditivo o un aromatizante en alimentos. Bueno, aquí hay algunas más, los polímeros, pero no así los monómeros, etcétera. También, por ejemplo, las sustancias biocidas y fitosanitarios, pero en ese uso de biocidas y fitosanitarios.
También es muy interesante. Esto es en cuanto a sustancias, que siempre recordemos que puede ser como tales, en forma de una mezcla o en un artículo. Y en lo que es la información de la cadena de suministro, sí que nos aplica a determinadas mezclas, pero digamos cuando ya sea el producto terminado y al usuario final, pues que son, a ver, las mezclas, bueno, pues que serían un medicamento, los productos sanitarios, los alimentos, los cosméticos. ¿Por qué ocurre? Pues es que realmente, en principio, el producto ya final terminado, pues no tiene por qué disponer de esa ficha de datos. A ver, esa ficha de datos, o sea, ese producto ya va con un etiquetado lo suficientemente etiquetado con sí, aunque me estoy adelantando, con un etiquetado que no requiere que se tenga que disponer de una ficha de datos de seguridad. Hablamos de sustancias, pero en el fondo se nos ha olvidado decir, bueno, ¿y qué es una sustancia? Pues una sustancia no es un concepto más complejo del que puede parecer. Pues si es un elemento químico o sus compuestos, que sí pueden estar en la naturaleza o obtenidos por algún proceso, pero aquí en este concepto se incluyen los aditivos que sean necesarios para conservar esa estabilidad o las impurezas que se mantienen en esa sustancia. Entonces, esta definición de sustancia dentro del reglamento REACH y que también la va a coger el reglamento CLP, va mucho más allá de lo que es la pureza. O sea, puede ser un conglomerado y eso ser una sustancia. Así se definen las sustancias bien definidas, que son pueden ser monoconstituyentes, que están en una concentración, que es el componente principal, superior al 80%. Se me ocurre el ácido acético glacial, por ejemplo. Otra sustancia multiconstituyente, pues que tiene más de una y en esos rangos de 10 a 80. Estas a veces vienen como reacción en masa de sustancia A y sustancia B. Ahora mismo no se me ocurre ninguna. Y lo que sería las sustancias de composición desconocida o variable, viene ahí por sus siglas en inglés, y que estos ya sí que son productos de reacción, pues también complejos o materiales biológicos. Pues las esencias, el aceite de lavanda, por ejemplo, pues el extracto de ajo, por ejemplo, pues esas sustancias que a su vez se componen de más sustancias sería lo que se conoce como aquellas que son de composición desconocida o variable, pero que igualmente está identificada incluso con un número de identificación. A ver, yo entiendo que en este foro seguro muchos habéis oído hablar, pues por ejemplo, del número CAS, que es un número que asignan a la Sociedad Americana de Productos Químicos. No es que aporte más o menos propiedades, simplemente es para definir esta sustancia, es este número. Entonces, es verdad que luego en sustancias complejas, sobre todo estas de química orgánica, que va sumando y añadiendo pues grupos funcionales, saber que tiene un número CAS sí que ayuda a decir, estamos hablando de lo mismo. Lo mismo con el número C. El número C es de la Unión Europea y los que empiezan por de 2 a 5, digamos que es un número oficial, y de los siguientes, pues no es un número oficial, pero que estaban como que se han ido dando a medida que se han hecho algunos procedimientos y trámites. Pero los números oficiales son esos que empiezan por 2 y 5. Y dicho una sustancia, pues una mezcla, pues viene a ser, esta definición es muy graciosa porque la mezcla contiene la propia enunciado, pues la mezcla es
ya sea mezcla o solución compuesta por 2 o más sustancias. Esta es una visión, sí, ya sé, muy rápida de lo que es REACH, pero a lo tonto ya casi que llevamos pues media hora, pero es necesario tenerlo porque luego, por ejemplo, las fichas de datos se nutren, están aquí incluidas y luego tanto la clasificación y el etiquetado, pues a veces hay que recurrir pues a unos y a otros y todo pues ayuda pues a verlo de una manera pues global y holística. Introducido el reglamento REACH, pues vamos a ver un poco del reglamento CLP así en global igual. Pues lo vamos a introducir y el objeto pues el mismo y es el primero, es la protección de la salud humana. También garantizar un nivel elevado de protección del medio ambiente y por supuesto pues una libre circulación de sustancias, mezclas y artículos. Al igual que REACH, pues establece unos procesos y obligaciones. Para empezar, los primeros que le pone en su propio título, la clasificación. Cuando se dice clasificación, se entiende que es la clasificación de peligrosidad. El etiquetado, la comunicación del peligro a través del etiquetado, el envasado, que también tendrá que tener unos requisitos, y luego otros ya quizá más complejos, como es la notificación de clasificación que hay que hacer a la ICA y de ahí se genera un catálogo de clasificación, pues una lista comunitaria. Ahí esto está puesto, bueno, con las con el acrónimo, la lista comunitaria de clasificación y etiquetado armonizados. También pues armonizar todos los criterios para continuar armonizando los criterios de clasificación y etiquetado y la comunicación o notificación que hay que hacer a un organismo de respuesta sanitaria. Pues igual vamos a comentar, aquí estaba puesto sucintamente porque realmente es pues en una hora y media, pues tampoco, si queremos también que todo se haga, llegar hasta el final, pues está puesto como sucintamente y se reseña. Pues empezamos por la clasificación de peligrosidad. Sin este paso, todo lo demás no tiene sentido. Y es que este es un proceso que implica esa identificación de esos peligros, de esas propiedades intrínsecas de las sustancias o de las mezclas, ya sean esos peligros físicos sobre la salud o el medio ambiente. Y eso se compara con unos criterios que están establecidos y al cotejarlo con esos criterios se llega a definir si realmente se clasifica una sustancia, una mezcla como peligrosa para unas determinadas clases o si no. Claro, bueno, igual en este foro ya sabemos bien igual también la diferencia entre peligro y riesgo, pero bueno, viene bien recordarlo porque realmente el peligro es justo esa propiedad intrínseca que tiene esa sustancia de por sí. En cambio, el riesgo sí que está vinculado pues, a una exposición. Estos criterios de peligrosidad se encuentran recogidos en el anexo 1 del CLP y bueno, el proceso que hay que hacer, pues lo primero es identificar y examinar esa información que se tiene disponible, examinar hacer un examen, la fiabilidad, validez científica, puede que en algunos casos haya que hacer ensayos, dependiendo de los ensayos o todos los criterios que vienen recogidos en este anexo 1, se evalúa la información y ya evaluada, pues lo que hemos comentado, si se decide si se clasifica o no se clasifica bajo las clases que se hayan evaluado. Fruto de este proceso, pues habrá que hacer una comunicación de ese peligro, si así se ha decidido, mediante el etiquetado. Y entonces viene a ser, justo el etiquetado es un sistema de información para comunicar esos peligros y así poder gestionar mejor pues ese riesgo y ese uso. Posteriormente esto lo vamos a ampliar, lo del etiquetado. El envasado, pues su función es también proteger al usuario de los peligros que puedan generarse por las sustancias y las mezclas peligrosas.
y tienen que cumplir una serie de requisitos. Es verdad que en esta sesión tampoco había tratado el envasado, que si queréis, como lo de la ficha de datos se va a dejar para otra sesión, pues también podemos ampliar alguna información extra. El envase, claro, no solo es el continente, sino todo aquello que haga que el manejo, transporte, uso, etcétera, pues sea seguro y así cumpla no solo la contención, sino también pues las funciones de seguridad, pues que no sea endeble, que se mantengan los cierres, en algunos casos si se requiere cierre de seguridad para niños o algunas marcas táctiles, etcétera, pero tiene que cumplir unos requisitos. El siguiente proceso, y esto es muy interesante, la notificación de clasificación de peligrosidad a la ECA y el catálogo de clasificación que se genera. Y esto realmente, pues sí que es una revolución, realmente, porque aquí lo que se pone es una obligación a esos fabricantes importadores de sustancias de notificar la clasificación de peligrosidad de esa sustancia que importan o fabrican. Y están sujetos a este trámite, a este proceso, tanto las sustancias peligrosas como aquellas sustancias que estén sujetas a registro REACH, porque puede haber sustancias que estén sujetas a registro REACH, pero no necesariamente se manifiestan que son peligrosas. Luego lo vamos a ver en algún ejemplo más así. Pues claro, estas notificaciones pueden ser dispares, de hecho son dispares. No necesariamente hay que decir que esté mal. También como esa evaluación que hace un agente, por agente me refiero a un fabricante, a un importador, esa evaluación que hace ese agente lo hace en función del conocimiento que tiene de su sustancia, que también puede estar vinculada al proceso de obtención, a los contaminantes que contenga, al disolvente, etcétera, pues también puede derivar que realmente tiene unos peligros distintos a otra que en principio es igual y tiene el mismo número CAS o el número C, pero también ahí pues puede influir. Aún así, sí que hay una labor que tiene que hacer el sector, que es pues consensuar una única entrada en la clasificación de peligrosidad. Yo no es que haya hecho un estudio de esto, pero sí que a medida que me he ido metiendo en los años pues para comprobar alguna sustancia, yo diría que sí que realmente esto se está haciendo, o sea, que se está consensuando, pues a lo mejor la sustancia, la que fuera, pues se veía que tenía un montón de opciones que decían esos agentes que estaba clasificada y ves como a poquito pues todas esas opciones pues se van un poco pues reduciendo, consensuando, aparte claro, pues los más de 15 años que llevamos, bueno, 15 años con el CLP, 15 años justo, pero con el REACH también, que también fue un flujo de información de las sustancias excepcional. Pues todo esto también es verdad que ha generado más información sobre la clasificación de peligrosidad de esa sustancia y así se puede realmente materializar en que todo se consensúe en una única. De todas estas notificaciones que hacen los agentes, se elabora un catálogo de clasificación y etiquetado, que se puede consultar en la ECA, en la página web, cualquiera, y además es una labor bastante buena y en este catálogo pues también se incluye la clasificación armonizada. Ahora todavía no os he dicho lo que es, pero lo vamos a comentar. Y de verdad que este catálogo, toda esa la información que se proporciona de una sustancia, pues es una fuente de información única, primordial y es que es la principal fuente. A estas sustancias que tienen una clasificación notificada, pues se les suele decir una sustancia o una clasificación notificada o autoclasificada, que va a ser distinta de la clasificación armonizada que vamos a comentar ahora.
precisamente ahora, pues que es la armonización de la clasificación y etiquetado de sustancias. Pues esto el CLP establece este proceso, pero ya estaba establecido en los reglamentos anteriores, las directivas anteriores al CLP, llegar a armonizar algunas sustancias y hacer todos esos esfuerzos precisamente en aquellas de peligrosidad realmente más preocupante, como se pone ahí las TMRs o los sensibilizantes respiratorios, también las sustancias biocidas o fitosanitarios. ¿Por qué? Porque también estas sustancias ya tienen un proceso de evaluación. Esos productos además luego se autorizan, el proceso de evaluación que se hace de esa sustancia activa motiva que realmente se pueda llegar a concluir la clasificación de peligrosidad de esas sustancias. Y, aquí ahí está un poco mal. Y cualquier sustancia, además de las TMRs, de las sensibilizantes respiratorias o aquellas biocidas o fitosanitarias, pues cualquier sustancia que se justifique que es necesario llegar a esa clasificación. A ver, esto es un proceso que se hace, puede hacer el expediente pues bien desde un Estado miembro, lo puede iniciar un agente, pues el sector de armonizar una clasificación de peligrosidad. Cuando se dice armonizar es que realmente a través de un instrumento legislativo, como es una decisión de la Comisión Europea, se llega a la conclusión de que una sustancia tiene el peligro el que sea. Por ejemplo, yo he puesto aquí un ejemplo que es el benceno. El benceno, aparte de que lo he puesto, a lo mejor que fuera irritante ocular categoría 2, pues no lo sabíamos, pero que el benceno es carcinógeno categoría 1, mutágeno categoría 1B, tóxico para determinados órganos categoría 1, eso pues realmente sí que lo sabemos. Entonces, esta sustancia, entre otras muchas, que tiene una clasificación armonizada, quiere decir que es una clasificación oficial, que su uso es obligatorio y que nadie puede negar que el benceno es carcinógeno y a partir de cierta concentración, que es el 0,1%, la presencia de benceno, por ejemplo, motiva que una mezcla o allá donde esté se clasifique como carcinógeno categoría, bueno, cuando digo 1 es 1A, yo creo que ahí se ha puesto un supraíndice, pero es la categoría 1A. Y esto es súper importante, que realmente dejar claro que cuando decimos clasificación armonizada es que se ha decidido mediante legislación, bueno, se ha decidido, no es porque uno se le ocurra, diga, mañana decimos que esta sustancia se clasifica como corrosivo. No, se hace todo ese proceso de un expediente, se comprueba, se saca a consulta, se elaboran el dictamen correspondiente por la ECA o el RAC. El RAC es el Comité de Evaluación de Riesgos y se adopta ese dictamen y si luego realmente la comisión adopta esa decisión, pues se incluye esa sustancia con esos peligros, con esa peligrosidad que se ha definido y que se ha llegado a esa conclusión en el anexo 6 del reglamento CLP. El anexo, no sé si realmente tengo a lo mejor aquí no voy a hurgar, era para hacer a lo mejor punteros o algo así. En este ejemplo que he puesto del benceno, lo voy a comentar porque esto, si alguna vez consultáis este anexo 6 del reglamento CLP, o alguna sustancia, vamos a valorar qué es lo que realmente nos comenta. Empezamos por el número índice. El número índice es, este número solo lo tienen las sustancias que se incluye en este anexo 6. Entonces, tener número de índice quiere decir que tienes una clasificación armonizada y que esa clasificación es obligatoria emplearla en la Unión Europea.
El nombre químico, pues en este caso benceno. El número C, que es un número de identificación que se usa en el ámbito europeo. El número CAS, que es el proporcionado por la Sociedad Americana de Sustancias Químicas. La clasificación, que nos da tanto el código de clase como los códigos e indicaciones de peligro que le afectan. El código de clase, bueno, pues viene en la abreviatura pues para que sea más fácil su lectura, pues el líquido inflamable categoría 2, carcinógeno 1A, mutágeno 1B, tóxico para determinados órganos por dosis repetidas, exposición repetida, perdón, categoría 1, tóxico por aspiración, categoría 1, irritante tanto ocular como cutáneo, categoría 2. Y esta clasificación tiene asociada un código de peligro, una indicación de peligro que es lo que se conoce como frases H. Además de la clasificación, el listado es de clasificación y etiquetado, porque no vale solo clasificarlo, sino también decir qué es lo que tiene que tener. Pues posiblemente tenga que tener lo mismo, pero ya sí que nos comenta que esta clasificación de peligrosidad conlleva unos pictogramas que igual viene con unos códigos, que luego vamos a ver cuáles son, una palabra, bueno, esto viene en inglés, peligro, danger, los códigos de las indicaciones de peligro, lo que vemos es coinciden tanto esas indicaciones de peligro en el etiquetado con las resultantes de la clasificación, porque la manera más correcta de hablar de una clasificación, es decir, el código de la clase de peligro y esa categoría junto con esa frase que indica que realmente cuál es el efecto que hace. Bueno, volvemos a las columnas de etiquetado. Los códigos de pictogramas que ya hemos comentado, los códigos de las indicaciones de peligro. En algunos casos, que lo vamos a comentar, puede llevar unas indicaciones de peligro suplementarias. Estas condiciones de peligro suplementarias, a ver, ¿os acordáis que os he comentado que en el año 2008, cuando surge el CLP, realmente lo que se hace es adoptar el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado que surge en la ONU, que tiene su origen allí en la Cumbre Mundial de Johannesburgo en el 2002 y en el año 2008 se incorpora en el CLP. Claro, la Unión Europea adopta eso, pero claro, la Unión Europea ya tenía mucha información sobre los peligros de muchas sustancias a lo largo de todos estos 40 años en los que se ha intentado armonizar los criterios de peligrosidad. ¿Y eso qué hace? Que eso motiva, ya ha provocado que en Europa además se disponga de unas indicaciones de peligro suplementarias que no tienen en principio pues otros países, porque además no es el caso del benceno, que no tiene ninguna, pero en algunas pues que se aplica esa frase H empezaría por EU de la Unión Europea y luego la H de Hazard. El siguiente son los límites de concentración ya específicos que le puede aplicar, pero a ver, esto ya son cosas más específicas de clasificación y que realmente esto requeriría pues una sesión de 20 horas mínimos y luego pues unas notas pues que le puede aplicar. En este caso, el que le aplica una nota E al benceno, pues viene, ahí está, ¿cuál era? No, ahí se me olvida. Bueno, no la voy a decir, no sea que mi mente, a ver, yo tampoco tengo en la memoria todas las cosas, o sea, sobre todo esto que se puede consultar, que está en el reglamento. Pues bueno, expuesto lo que significa la armonización de la clasificación y etiquetado de sustancias, pues vamos a continuar con los procesos y el siguiente sería, y el último sería la comunicación al organismo de respuesta sanitaria. A ver, esto es algo que ya existía o que ya se implantó en España en la reglamentación técnico-sanitaria de detergentes del año 90.
en el que esos detergentes se tenían que comunicar, a hacer una comunicación de los ingredientes, de una serie de características al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, al Servicio de Información Toxicológica. Bueno, nosotros ya llevábamos eso adelantado, pero el CLP impone esta notificación a todas las mezclas que se clasifiquen con los peligros físicos o con los peligros para la salud. Y al organismo que cada Estado miembro designe, y en nuestro caso en España, pues por supuesto, pues sigue siendo el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Bueno, pues, a ver, así. Expuestos los procesos, aquí, bueno, se diferencia tanto como otros. Aquí vamos a ver a qué tipo de sustancias, bueno, aplicación de sustancias, a qué sustancias les aplica. Pues el reglamento CLP, por supuesto, aplica a aquellas sustancias que son peligrosas. Es el objetivo, clasificación de peligrosidad. También a las mezclas que se clasifican como peligrosas. Incluso pues alguna mezcla que no se clasifica como peligrosa, pero que puede contener o cumplir determinados condicionantes que están recogidos en el anexo 2, parte 2 del CLP. Por ejemplo, he expuesto uno que es yo creo que es muy conocido. Cualquier pegamento de estos con cianocrilato, en las etiquetas del envase tiene que decir pues el cianocrilato, peligro, se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos, mantener fuera del contacto con los niños. Ay, es que no veo la presentación. A ver, fijaros que esta frase de peligro, esta indicación de peligro, es una de las que os he comentado de carácter suplementario. Tiene una EU delante de la H de Hazard. Entonces, estas ya son de un ejemplo de esas indicaciones de peligro que no están recogidas en el sistema global armonizado internacional, pero que la Unión Europea pues detectó, vio que era necesario y por supuesto se mantiene. Además de las sustancias, las mezclas clasificadas como peligrosas y estas que hemos mencionado que no siendo peligrosas pueden estar afectadas, también le aplica a los artículos explosivos. Los artículos explosivos, pues, realmente es para que realmente se etiqueten siguiendo estas características. Como siempre, pues siempre hay excepciones y exenciones, pues algunas totales, pues las sustancias radiactivas, lo que está en tránsito, las IDOP son las sustancias, digamos como el I más D más I, que están en investigación, desarrollo de operaciones y procesos. Cuando hablamos, por ejemplo, de residuos, nos referimos a residuos ya en su fase final, no ni para reciclar ni para reutilizar ni para extraer un complemento, no, residuo final. Como por supuesto siempre defensa y algunos, como pongo aquí, en medicamentos de uso humano o veterinario, los productos cosméticos y sanitarios o los alimentos y piensos. Aquí igual no se aplica el CLP, pero a esas sustancias y mezclas en la fase de producto terminado para el usuario final. Y también tiene su sentido, porque no es lo mismo que uno se compre bicarbonato en cualquier el establecimiento donde se dispensa, en el supermercado, listo, con un fin a lo mejor alimentario, no puede venir, aunque lo fuera, que habría que valorar esa posible peligrosidad o aplicación del CDP si un consumidor, si un usuario de a pie, el público en general, ve la misma información que luego ve en un producto, dígase por ejemplo la lejía, pues eso también genera dudas e incertidumbres, pero no este usuario final por ejemplo, pues un medicamento, ya sea el medicamento que se gestiona el que le llega al público en general o por ejemplo en un hospital,
pero todas esas sustancias intermedias hasta que llega el medicamento, pues todos esos trabajadores sí que tienen que estar prevenidos y aplicar las medidas de gestión, etcétera, y conocer el posible peligro que entrañe esas sustancias y mezclas, aunque luego vayan a tener ese fin, pero es que cuando esos trabajadores están con ello, no están en el producto terminado, está en pasos anteriores. Bueno, pues vamos a ver las definiciones súper importantes. Hemos hablado del CLP, de lo que persigue, del objeto, de los procesos que incluye, pero vamos a ver realmente qué indica que algo sea una clase de peligro, una categoría, las frases H, las indicaciones, etcétera, para luego valorar lo que realmente se mira en los etiquetados. Pues empezamos por clase de peligro, pues que es la naturaleza de, ya sea del peligro, ya sea un peligro físico para la salud humana o para el medio ambiente. Y aquí he puesto todas las clases de peligros por cada una de esas naturalezas. Pues creo que son 17 físicos, 11 para la salud humana, bueno, y para el medio ambiente sí que es más fácil contarlos, 6. Eso es la clase de peligro. Pero ahora vamos a ver, o sea, cada uno de ellos es una clase. Pero ahora vamos a ver la categoría de peligrosidad por cada uno de ellos. En el foro en el que estamos, que es sanitario, pues estas explicaciones las voy a dar en los peligros para la salud, pero sería aplicable tanto a los peligros físicos como a los peligros para el medio ambiente. Lo único sí, pues lo he expuesto porque luego facilita la vida. Uy, aquí hay debería ser perdonad que los explosivos no sensibilizados tendría que estar la última fila pues en blanco en lugar de en verde. Pero bueno, vamos a explicar qué significa esta categorización con las, a ver, que ahí no puedo pasar, con los peligros para la salud humana. Y además también sirve pues para exponer que pues la nueva clasificación de peligrosidad. Mirad, en esta tabla están puestos los nombres de cada una clase de peligros. La toxicidad aguda, ya sea oral, cutánea por inhalación, la corrosión o irritación cutánea, las lesiones oculares graves o irritación ocular, así hasta llegar hasta al final al peligro por aspiración o la última incorporación de hace un mes o así de alteración endocrina para la salud humana. La última incorporación, pero que todavía no es obligatorio emplear. Hay un plazo para que las sustancias así tengan un plazo pues para poder adoptarlo. Igual las mezclas, pues unas hasta 2025, otras hasta 2026. Entonces, en la segunda columna están puestos las clases de peligro. En la columna anterior que pone el anexo 1 del CLP con un numerito, esto es una tontería, pero bueno, sí que viene marcado en qué epígrafe de este reglamento uno puede ver, consultar estos apartados, esta información sobre estas clases de peligro. A continuación de las clases de peligro de su enumeración estaría ese código de la clase en el que normalmente pues se abrevia y se indica la clase de la clasificación de peligro y luego la categoría. O sea que si yo, por ejemplo, me encuentro acute tox 1, pues que, bueno, además ahí habría que indicar si es oral, cutánea o por inhalación, quiere decir que estoy ante una sustancia o una mezcla que se clasifica como tóxica aguda, categoría 1, y habría que indicar cuál es la vía de exposición oral, cutánea o por inhalación. En estas categorías, la categoría más grave es el número más bajo, o sea, el 1 es más bajo, perdón, más grave que los números según van aumentando. Por ejemplo, en la toxicidad aguda, ya que es la primera clase,
pues el 1 es lo que siempre entenderíamos como muy tóxicos y el 4 llegaría pues a nocivos. Así pues con todos realmente. En corrosión o irritación cutáneas, la corrosión sería la categoría 1. En el caso de cutánea también se puede subdividir, igual siendo la de mayor gravedad. En cambio, el que sea irritante sería la categoría 2. Y así, pues, con todo. Igual en las clases para los peligros para la salud humana, como las clases para los peligros para el medio ambiente. E igual que se ha incorporado lo de la alteración endocrina para la salud humana, pues también se ha incluido en este reglamento la alteración endocrina para el medio ambiente y la clase de peligro PBT o MPMB, y esta nueva de propiedades persistentes, móviles y tóxicas, o muy persistentes y muy móviles. Y el 5.1, aunque realmente no entra dentro del medio ambiente, es como una clase adicional, pero bueno, pues su relación con el medio ambiente pues sería el peligro para la capa de ozono. Bueno, pues ya expuesto lo que son las clases y las categorías, pues vamos a continuar con otros elementos y definiciones que son de interés pues para luego valorar lo que es una etiqueta. Pues este es los pictogramas. Estos son los pictogramas, que es una composición gráfica, es un cuadrado invertido que apoya sobre un vértice. El marco es en rojo. Bueno, algunos están más rojos, otros más granates, pero en cualquier caso tiene que ser una tonalidad roja y que destaque luego posteriormente en la etiqueta. Y con un símbolo que son estos que están establecidos. Están los peligros y hay para peligros físicos, para peligros para la salud y también el medio ambiente o la capa de ozono. Hay algunos que se repiten, por ejemplo, el GH05 se repite tanto para la corrosión cutánea y las lesiones oculares graves, como por ejemplo también la corrosión para metales, por eso está en peligros físicos. Y el GHS08 pues también está en algunos peligros para la salud de menor gravedad, pues por ejemplo el tóxico agudo categoría 4, que es cuando os he comentado que esto sería lo que equivaldría a nocivo, pues eso sería, o por ejemplo esta sería igualmente aplicable pues a un sensibilizante cutáneo que no respiratorio, que es de mucha mayor gravedad y que le aplicaría el pictograma anterior, que es el de peligros para la salud en sí mismo, que es el G. Cuando las siglas de GHS, que a veces se puede ver como GHS o SGA, es o bien en inglés o bien en español, el acrónimo del Sistema Global Armonizado, que es el que la Unión Europea adoptó mediante el CLP, pero que se expuso, ya sabéis, en el año 2002 en esa cumbre del medio ambiente. En el anexo 1 del CLP, que luego comentaremos, pues ahí sí que están detallados los pictogramas y las clases y categorías, pues para que le corresponden en tanto el anexo 1 como el anexo 5 la correspondencia de pictograma, clase y categoría de peligro. Y ojo, que existen algunas clases o algunas categorías sin pictograma. Por ejemplo, estas últimas las de disrupción endocrina, pues están sin pictograma. Igualmente, pues hay algunas categorías que tampoco tienen en cualquiera de los peligros físicos o para la salud, incluso para el medio ambiente. Continuamos con elementos que nos informan sobre la peligrosidad. Además de los pictogramas, tenemos la palabra de advertencia, que es una palabra que se tiene que incluir en la etiqueta. No sé cómo vamos de hora. Bueno, yo estoy aquí así, en la etiqueta, y que da información sobre la gravedad de
de los peligros que se comunican y que contiene pues ese envase, ese producto. Peligro quiere decir, se hace referencia a las más graves y atención a las menos graves. Eso en cuanto a la palabra de advertencia. Las indicaciones de peligro que se conocen como frases H, pues de hazard, pues igual es una frase que asigna a esa clase y categoría de peligro la naturaleza de aquello que transmite. Por ejemplo, así también lo diferencia según el número por el que empieza, si son peligros físicos para la salud o para el medio ambiente o, como hemos mencionado antes, las EUH, que son de la Unión Europea. Algunos ejemplos, pues la H220 quiere decir que es un gas extremadamente inflamable. La H314, que se aplica para sustancias y mezclas corrosivas, tanto para la piel, pues sería provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. O para el medio ambiente, que empieza por H y luego un 4, pues ese ejemplo. O una, por ejemplo, un ejemplo de estas frases, indicaciones de peligro de europeas, pues una que se suele ver, si alguna vez habéis comprado lejía, pues y miráis la etiqueta, que a partir de ahora, si no lo miráis, seguro que lo vais a mirar más, pues sería uno de los peligros que tiene es que en contacto con ácidos libera gases tóxicos. Pues estas frases H también están definidas en el reglamento y se pueden consultar en el anexo 2 y del mismo modo que los pictogramas, en el anexo 1 pues se recoge estas frases o indicaciones de peligro y a qué clase y categoría de peligro corresponden. Continuamos comentando lo que son los consejos de prudencia, pues ven a ser realmente pues la advertencia que nos hacen pues para mitigar esos efectos adversos por una exposición a una sustancia peligrosa durante su uso, incluso durante su eliminación. Hay 5 tipos en función, hay unas como generales. Y un ejemplo, pues mantener fuera del alcance de los niños, o léase la etiqueta o ficha de datos disponible pues para el usuario. Otras de carácter preventivo, unas que generan respuesta, como por ejemplo consultar reposo al médico, medidas que hay que adoptar durante el almacenamiento, como el ejemplo de proteger de la luz del sol, o la eliminación, pues eliminar el contenido del recipiente en esos puntos suspensivos, no es que sea un error, es que hay que decir cómo ahí se tiene que eliminar. El que pone esa etiqueta tiene que indicar cómo. Y en el anexo 1, pues también se recogen las frases que corresponden por cada clase y peligro, pero luego vamos a comentar en qué condiciones hay que usarlas. E igual que las indicaciones de peligro también están listadas en un anexo del CLP, que es el anexo 4, y indicando también las condiciones de uso sobre las que se tienen que utilizar. Claro, estoy aquí hablando mucho anexo 1, pues ¿qué quiere decir el anexo 1? Pues mira, el anexo 1 del reglamento CLP recoge los criterios de clasificación de las sustancias y de las mezclas por cada clase de peligro y luego diferenciando igual las categorías. Entonces, pues una sustancia o mezcla será peligrosa. Esto parece que hay un error. Si cumple los criterios reflejados en el anexo 1. Cuando hemos dicho el proceso que era la clasificación de peligrosidad y toda esa información, todos esos ensayos o todo lo tienen que comparar con unos criterios, estos criterios son los que están establecidos en este anexo. Se estructura lo cual, bueno, tiene 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5, pero aquí me he fijado en la 2, 3, 4 y 5, que si os fijáis es cuando os he dicho, este es el código, el epígrafe en el que este peligro se menciona
En el anexo 1, pues menciona esto. El 2 es de peligros físicos, el 3 es de peligros para la salud, la parte 4 son peligros para el medio ambiente y el 5 es el de la capa de ozono. Y esta está estructurado para que primero se comenten los criterios para la clasificación de las sustancias. Posteriormente, todos siguen este orden. Primero, el criterio para clasificar las sustancias. Luego, para clasificación de las mezclas. Y por último, los criterios de etiquetado. Que estos criterios de etiquetado pues, se manifiestan pues, en cada una de las clases, pues como por ejemplo en el cuadro o en la tabla que está aquí puesta. Pues está puesto los elementos que tienen que figurar cuando ante las etiquetas para sensibilización respiratoria, tanto respiratoria como cutánea. Nos indica el pictograma, pues no es el mismo para respiratoria como para sensibilización, la palabra que tiene que llevar, la palabra de advertencia, peligro, que en este caso es mucho más grave en sensibilización respiratoria que en cutánea, las indicaciones de peligro y diferentes consejos de prudencia, ya sea de prevención, respuesta, almacenamiento o eliminación. Ponemos un ejemplo más y es que cuando perdonad un momento que voy a beber agua. Perdonad, gracias. El otro ejemplo del anexo 1, y además este viene muy bien para indicar que si en esa clase de peligro además se diferencia por vía de exposición, pues también tiene sus propios elementos de comunicación e informativos de esa peligrosidad. Pues si os fijáis, las indicaciones de peligro evidentemente varían si es por la vía oral, cutánea, por inhalación. Pues H300 mortal en caso de ingestión, por H310 es en caso de contacto con la piel. No cabían todos los consejos, únicamente pues he debido poner los de lo que son toxicidad oral, pero que también están en el anexo 1, en el epígrafe correspondiente, pues esos consejos de prudencia por el resto de vías, la cutánea o la de inhalación. Pues yo creo que ya más o menos hemos hecho una visión así muy rápida, es verdad, pero de algunas cosas que implican CLP y con las que nos podemos también manejar, especialmente para el etiquetado. Así que pasamos al etiquetado, ¿vale? Entonces, en los criterios de etiquetado, pues vamos a ver qué va a ser el contenido de la etiqueta. Pues en el contenido de la etiqueta, que está recogido en el artículo 17, diferencia como estos 8 apartados. Pues nombre y dirección, teléfono del proveedor o proveedores, pues eso todo es como cualquier producto, ¿no? Tiene que estar identificado que lo pone en el mercado. La cantidad nominal, esto es verdad que únicamente es obligatorio para el público en general, pero realmente en los de uso profesional también se suele poner. Los identificadores de producto, que ahora veremos qué es. La información suplementaria, que también le explicaremos, ahí viene definido el artículo que es. Y luego estos elementos que nos indican de manera expresa lo que es la peligrosidad, que son los pictogramas, la palabra de advertencia, la que aplique la peligro o atención, las indicaciones de peligro, o sea, las frases H, y los consejos de prudencia, o sea, las frases P. Y estos, que son los que nos informan de esta clasificación del peligro en sí que puede encerrar esa sustancia o esa mezcla, deben aparecer juntos en la etiqueta. Y como a veces también aparece en más de un idioma, todo esto tiene que estar agrupado por lengua. A ver, pues vamos a ir mirando algunas cositas que aplica a cada uno de estos campos que nos encontramos en una etiqueta y que son obligatorios en las etiquetas de sustancias y mezclas químicas. Pues vamos con los identificadores del producto. Esto vendría a ser cómo se llama el producto, qué es lo que contengo. Y aquí se diferencia por un lado sustancias y por otro lado mezclas. Si estamos hablando de sustancias,
Pues aquí hay varias opciones. Empezamos si la sustancia tiene una clasificación armonizada. Recuerdo que esa clasificación armonizada es que es una sustancia que está que es una clasificación obligatoria de utilizar, que es oficial y que es una decisión avalada mediante un instrumento legislativo. Si tiene una clasificación armonizada, por tanto, esa sustancia se encuentra en el anexo 6 del CLP, debe figurar su nombre más el número de índice en la lista armonizada. Acordaros que cuando hemos puesto el ejemplo del benceno, previo al benceno, aparecía un número de índice, ese número de índices que debería venir. Si no está armonizada, pero está en el catálogo de clasificación y etiquetado referente de por las notificaciones que han hecho los fabricantes e importadores, además del nombre de la sustancia, debe figurar un nombre que figure en ese listado. El número, eso está un poco mal, el CE o el número CAS. Y el resto, que bueno, yo por ahora no me he contratado con ninguna, pero si está es porque siempre puede haber, pues que no cumpla ninguno de los dos criterios. Hombre, primero, desde luego que es muy complicado, más de todas las sustancias que hay en la Unión Europea, pues el porcentaje de las que están armonizadas no es el 90%, pues es bastante más bajo. Pues el resto pues también tendrá que venir con una denominación química internacional y si es posible pues el número CAS, el UPAC, etcétera. Eso en cuanto a sustancias. El nombre de la sustancia y un número, el que le corresponda, el número de índice si tiene clasificación armonizada o el número CE, número CAS. Y en cuanto a las mezclas, por un lado tiene que venir el nombre comercial o denominación de la mezcla. No sé, desatascador Juan, por ejemplo. Bueno, no me gusta poner nombres, pero el nombre comercial. Y luego, esto solo se completa esta identificación del producto figurando el nombre de las sustancias que contribuyen a la peligrosidad de la mezcla, pero para unos determinados peligros, en concreto peligros para la salud, que son todos los que están ahí reseñados, pero que viene a resumirse en todas las clases y categorías de peligros para la salud, excepto lo que es irritante cutáneo, irritante ocular y la disrupción endocrina. O sea que si en una mezcla tiene que estar identificado el nombre comercial y esas sustancias que contribuyen a que una mezcla se clasifique con peligros para la salud en esos determinados. Si una mezcla solo se clasifica con peligros para el medio ambiente, pues puede venir únicamente con el nombre comercial. No tiene que reseñar en la etiqueta esas sustancias. O igual, si esa mezcla solo se clasifica, bueno, solo, su clasificación es irritante ocular, pues puede venir únicamente el nombre comercial, porque el CLP le exime de incluirlo en esos casos. Bueno, pues ya he expuesto el identificador del producto, pues vamos a continuar con los elementos de peligrosidad. Pues empezamos por los pictogramas de peligro. Son los que ya hemos comentado, que es el rombo. Un rombo no, realmente es un cuadrado invertido que se apoya sobre un vértice y que tiene que cumplir, que se tiene que ajustar a las grafías que hemos expuesto en la parte general del reglamento CLP. A la hora de aplicarlo en una etiqueta, pues hay prioridades. Pues, por ejemplo, en cuanto a peligros físicos, pues si es un explosivo, pues puede omitir de manera opcional el pictograma de inflamable o el de comburente. Por ejemplo, igual peligros para la salud. Si tiene si le aplica la calavera por ser una toxicidad aguda grave, pues
no debería figurar, porque eso también puede generar dudas, el de la exclamación, que eso es para peligros menos graves. Otra opción, otra cuestión, por ejemplo, centrándonos en los peligros para la salud, es que si está el peligro de corrosión cutánea o de lesiones oculares graves, se puede omitir el de la exclamación igual, pero únicamente cuando haga referencia a esas dos clases de peligro. Pero si, por ejemplo, se refiere a otro peligro, como sería toxicidad aguda categoría 4, pues debería figurar tanto el de corrosión cutánea como la exclamación que se referiría a la toxicidad aguda. Habría, y así, y lo mismo con el otro. Ay, es que no veo aquí. A ver, ahí no lo puedo. Ahí no sé qué he hecho. Vale, vamos a ver. En cuanto al Vale, en cuanto a otros criterios que aplican a la hora de poner los pictogramas, es que se tiene que evitar poner marcos rojos sin el pictograma en sí, sin la grafía en sí. ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre porque también al sector eh, puede tener diferentes productos químicos, pero a la hora de imprimir esas etiquetas, las imprime, pues tiene como etiquetas ya con el marco incluido, y ya justo para el momento en el que se envasa el producto químico, se etiqueta y se hace esa impresión. Pero al ser etiquetas ya como preformadas, pues sí que puede tener, en algunos casos no se pueden cubrir todos esos pictogramas previos, pero lo suyo es que se recomienda hacerlos desaparecer. Los pictogramas tienen que cumplir una serie de dimensiones. Por ejemplo, como ese tiene que ser por lo menos cada pictograma la quinceava parte de esa información obligatoria que se recoge en el artículo 17, que es la que hemos visto. Los pictogramas, la información supletoria, el identificador, todo eso, por lo menos el pictograma tiene que, cada pictograma es la quinceava parte. Por supuesto, nunca inferior a 1 centímetro cuadrado, pero claro, también dependiendo de la capacidad del envase, pues así tendrá que ser la etiqueta y así tendrán que ser las dimensiones del pictograma que están allí expuestas. Continuamos contando únicamente unas pinceladas sobre el resto de campos, pues por ejemplo la palabra de advertencia, que hemos dicho que la de peligro es la de para las categorías de mayor gravedad. Pues está en peligro, no puede aparecer ahí, atención, que a lo mejor esa sustancia o esa mezcla en unas clases de peligro está con una categoría más grave y en otra clase con otra categoría menos grave, vale, pero lo que no puede ser es que aparezcan las dos y siempre aparecerá la de mayor gravedad. Las indicaciones de peligro pues tienen que figurar todas las que le correspondan en función de la clasificación de peligrosidad. Todas. No, en cambio, en los consejos de prudencia, pues sí que se recomienda no más de 6. Hombre, si fuese necesario, pues por la naturaleza del producto que tuviera que incluir más, pues no habría ningún problema, pero en principio sería eso. Y ya también como ejemplo, también en el apartado de información suplementaria, pues ahí sí que se hace referencia también a algunas en el anexo 2 del reglamento CLP. Hay diferentes informaciones suplementarias sobre sustancias y mezclas peligrosas. Y, por ejemplo, mira, pues este es el mismo ejemplo que he puesto antes, el de el contacto con ácidos libera gases tóxicos, que se puede dar, por ejemplo, pues si se mezcla
un ejemplo que por ahí, pues el hipoclorito sódico, pues con ácidos, ¿no? Lo que ya sabemos, el error de mezclar amoníaco pues con hipoclorito. Bueno, esto ya me estoy saliendo del tema, perdonad. Continuamos con el contenido de la etiqueta, con otros aspectos, pues evidentemente tiene que estar en la lengua del Estado y es el español. Si aparecen más lenguas, pues vale, pero tienen que estar agregadas, como hemos comentado pues al principio de este apartado del etiquetado. Tiene que estar firmemente fijada el envase, por supuesto, y se tiene que leer que si el envase está de pie, pues de manera horizontal, que no haya que hacer malabares pues para poder leerlo. Por supuesto, el pictograma debe resaltar claramente, o sea, no puede haber un fondo rojo donde luego hay un pictograma con un marco rojo. Y los elementos tienen, por supuesto, que estén marcados de forma clara, indeleble, con una separación necesaria. No está puesto el tamaño de letra que tiene que cumplir, pero tiene que ser legible y tiene que permitir su lectura y tiene que ser, por supuesto, duradero. Y sí, claro, no es necesario etiquetar, esto está un poco, no está bien redactado. Si no es necesario etiquetar, si la información aparece en el propio envase. En algunos envases están serigrafiados sobre el propio envase, pues eso ya es la etiqueta. No hace falta plantar un etiquetado adicional. Y hablando de información adicional, pues eso sí que sería en la información suplementaria. Y por supuesto, por supuestísimo, no se pueden hacer referencias del tipo de ecológico, no contaminante, nocivo, lo que sea, o similares que pueda dar lugar a pensar que es pues que es otro subestimar la peligrosidad del producto. Bueno, pues ya realmente hemos terminado. Lo único que había puesto aquí unos ejemplos y también pues para ver cómo son las fuentes de información. Nuestra fuente de información es la ECA, porque claro, si lo pensamos, dices, uy, pues aquí falta algo. Sí, hemos hablado del etiquetado, de las clases de peligro, etcétera, pero uno, si quiere saber si una sustancia es peligrosa o no, ya no una mezcla, porque una mezcla requiere otros estudios que no, en principio no estaba planteado para esta sesión, pero una sustancia, pues, ¿a dónde tiene que recurrir? Pues a nuestra fuente de información, que es la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas y que es nuestro referente. Pues eh, aunque está aquí, pero yo creo que vamos a probar a ver si, a ver, a ver, vale, pues vamos a ver la ECA real, digamos como en real, pues primero simplemente pues para dar una vuelta, aunque luego he puesto las presentaciones, he puesto unos pantallazos, pero bueno, yo creo que poder verlo aquí pues a veces es más, pues mejor. Vamos a mirar, a echar un vistazo rápido a estas 4 pestañitas. La legislación, pues estos son todos los reglamentos en los que algunos de mayor o menor medida participa la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Pues el REACH, el CLP, que es la cuestión, el BPR también de biocidas, que es gestión pues de la ECA. Pues estos son consultas, que es donde se puede hacer consultas, a ver. Como las consultas que hemos dicho, mira, justo, pues clasificación y etiquetado armonizados. Pues aquí vienen todas esas propuestas que se han lanzado, pues están ahí a consultar, pues para que se pueda cualquiera, pues dar su opinión. Bueno, cualquiera. Luego, información sobre las sustancias químicas, que esto también viene al principio. Bueno, luego viene más información, etcétera. Y apoyo, que esto también es muy interesante, que tenemos documentos donde poder consultar. Y aquí sí que os recomiendo, por ejemplo, en el CLP, pues en las guidance documents, pues sí que se puede, pues los documentos de orientación, si hoy estáis interesados, pues ahí sí que se puede ampliar información y es bastante
vamos, que son bastante buenos y es un documento pues de referencia. Pues vamos a ir a la página principal para buscar unas sustancias. Yo había pensado, a ver, había propuesto 4 sustancias. También, como esto estaba en el entorno de la vocalía nacional de titulares, pues había mirado pues algunos, por ejemplo, que pueden estar referidos a cómo es, pues a fórmulas magistrales. Y si queréis hacemos aquí alguno, lo hacemos en tiempo real. Y si tenéis alguna sugerencia, pues también lo podemos hacer. Lo bueno de ahora, cuando pone aquí para buscar la sustancia química, bueno, por supuesto, como siempre, hay que dar que se ha leído y aceptado el aviso legal. Antes solo el nombre podía ser en inglés, ahora sí que se puede en español, pero a veces con ciertas limitaciones. Por luego un ejemplo que vamos a ver. Y luego siempre, y por eso si se dispone de un número, el número C o número CAS, pues ese, vamos, lo mejor. Pues mira, vamos a poner ácido acético, que era lo que había puesto. Bueno, lo pongo sin acentos. Pues aquí tenemos el ácido acético. El ácido acético nos da información y ya vamos a ver. Nos dice información de la clasificación de peligrosidad. Pero la primera pantalla se puede poner en español, pero la siguiente es, pues no. Nos dice que es peligro y que tiene una clasificación y etiquetado armonizados y es así como se clasifican. Nos dan los usos, diferentes usos como biocidas, el consumidor, pues el ciclo de vida, etcétera. Nos da bastante todavía información respecto a algunos trámites y procesos ante la ECA, pues si la sustancia ha sido registrada. Bueno, no me quiero entretener con esto, etcétera, así que voy a volver porque esto daría pues para mucho. Y como estamos en clasificación y etiquetado, lo que vamos a ver es la información de clasificación y etiquetado. Esto, la clasificación armonizada, por tanto, es obligatoria. Y nos dice y está el ácido acético, que hay que expresarlo con porcentaje, es líquido inflamable categoría 3 y le aplica la H226, así se clasifica, es corrosivo cutáneo categoría 1 con la H314. En el etiquetado habrá que poner estas frases H y los pictogramas que son la llama y la corrosión y la palabra peligro. Este caso es bastante interesante porque nos aporta unos límites de concentración, que esto realmente no es para esta sesión, que esto sería para sesiones más avanzadas, pero sí que dice que, por ejemplo, está establecido en este caso concreto que a partir de una concentración igual superior al 90% de ácido acético, el ácido acético pues glacial ya es corrosivo cutáneo categoría 1A. Bueno, el corrosivo cutáneo también engloba las lesiones oculares graves. El corrosivo cutáneo categoría 1B entre el 25 y el 90% y sería tanto irritante ocular como irritante cutáneo entre superior al 10% pero inferior al 25%. Claro, cuando es corrosivo aplicaría este pictograma. Cuando fuera irritante aplicaría el pictograma de irritante. Esto se ve en los criterios del anexo 1 del CRP. Y si es inferior al 10%, pues no aplicaría el pictograma de corrosión. En cuanto a la inflamabilidad, pues en cuanto a la inflamabilidad, los peligros físicos no funcionan por límites. En algunos peligros para el medio ambiente o la salud, sí, pero los peligros físicos realmente pues va por ensayos 1 a 1. Y no os puedo decir a partir de qué concentración la presencia del ácido acético pues hace que sea o no sea inflamable. Esto es la clasificación armonizada. Pero ojo, aunque tenga una clasificación armonizada, esos fabricantes importadores de ácido acético están obligados también a notificar las clases y categorías de peligrosidad en ese producto que introducen en el mercado. Entonces,
y que viene aquí, pues clasificación y etiquetado notificado. Indica, pues, igual que antes, la parte de clasificación, la parte de etiquetado, los límites específicos, algunas notas que pueden hacer si se ve afectado por impurezas o aditivos, información adicional, por ejemplo, esto es pues al estado de agregación, el número de notificantes. Ay, es que no veo esa parte. A ver. Ah, sí. Las entradas que son... Ay, no me acuerdo de esto. Pues por un joint submission, por una solicitud conjunta y bueno, siempre si se cree ver detalles. En algunos casos coincidirán, pero a lo mejor en otros casos no coinciden. Bueno, en este caso pues ha hecho referencia pues también a las lesiones oculares graves, pero que eso pues la clasificación armonizada es obligatoria, por supuesto, en esas clases de peligro que están armonizadas. Si uno ve un ácido acético glacial como corrosivo cutáneo categoría 1, incluye además de líquido inflamable la toxicidad aguda categoría 4, no quiere decir que esté mal, está bien porque realmente coincide con la clasificación armonizada en esas clases de peligro. Vamos, está bien, o sea, todo luego se requeriría más estudios, pero si ese notificante, ese importador, ese fabricante ha hecho los estudios, exámenes y revisiones de su sustancia y ha llegado a la conclusión de que también se clasifica así, pues es que realmente también, pero no contradice la clasificación armonizada. La clasificación armonizada, que es obligatoria, nunca, nunca, nunquísima se puede ver contradecir pues por otro, por las clasificaciones notificadas. Bueno, pues esto en cuanto a la clasificación del ácido acético. Bueno, yo me pongo a hablar y soy un poco rollista. ¿Cómo vamos? ¿Seguimos? Vamos bien, Inma. Te quería Vale. decir, podemos, tenías cuatro ejemplos, si podíamos Sí, dejarlo en dos, mejor, ¿no? vale. Bueno, pues vale. Pues mira, por ejemplo, uno Vale, tenía, es un poco por el tiempo, sí, sí, ¿vale? sí, así, sí, a cortar, perfecto. Pues Vale, vamos aquí, pues muchas gracias también por. nada. Bueno, pues mira, la sustancia que voy a poner va a ser el minoxidilo. Pues el minoxidilo, en este caso, ya nos avisa, bueno, no aplica la palabra peligro, sino atención. Y lo que tenemos son las notificaciones realizadas en el ámbito del CLP. No tiene eso, no tiene una clasificación armonizada y tampoco es una sustancia que ya ha estado sujeta a registro REACH, porque también aquí pudiera aparecer tanto las notificaciones CLP como la información del registro que se hace ante la ECA cuando de esas sustancias sujetas a registro por encima de 1 tonelada anual. Pues, por ejemplo, si seguimos con la información, pues sí, hubo preregistros, pero esto, bueno, era un trámite que hubo cuando salió el REACH, pues para que las sustancias que estuvieran en el mercado pudieran seguir comercializándose. Pero bueno, no es el caso. Y también pues comenta otras legislaciones. A veces, pues sí, pues mira, por ejemplo, en este caso, pues nos comenta que el minoxidilo es una sustancia que está prohibida en el ámbito de reglamento de cosméticos por estar en el anexo 2. Pero bueno, volvemos a la clasificación a la clasificación que en este caso es notificada. Pues igual aquí solo tenemos las clasificaciones de etiquetado notificados por los diferentes agentes, fabricantes o importadores y aquí pues es verdad que ya hay más disparidad, ¿no? Sí que se coincide la toxicidad aguda categoría 4, pues esta sí que lo de carcinógeno categoría 2 y reprotóxico, pues sí que parece que tiene pues quizá más cohesión pues por lo de cosméticos, pero aquí tiene esa obligación la industria
de intentar llegar a una única entrada. También es verdad que al tener algunas, a lo mejor en algún momento se llega a una clasificación armonizada, pero ahora mismo sería esto. Entonces, si uno se encuentra un minoxidilo, nos llega minoxidilo y porque vamos a preparar algo, una formulación magistral, pero claro, a nosotros no, entiendo, cuando digo nosotros me refiero, si hay alguien que está, ¿no? Que prepara estas, bueno, que yo no soy farmacéutico, pero los que me englobe en el gremio, pero bueno, que era para comentar, si alguno de los presentes en su farmacia, por ejemplo, recibe esto, pues seguro que recibirá, puede estar clasificado y etiquetado pues con este grupo o con este. Lo que sí que es verdad que no podría ser que estuviera sin clasificar en ninguno de estos grupos, digamos, porque estas son las notificaciones que parten del primer eslabón de la cadena del fabricante, realmente. Bueno, pues yo creo que este da así el ejemplito. Aquí ha tardado menos. No sé si, pues, ya estaría. Pues muy bien, Inma, muchísimas gracias. Lo que vamos a hacer es intentar montar otra web, intentar no que la vamos a montar, con ficha de datos de seguridad, ¿vale? Y sí pedimos que un poco, pues quien tenga alguna duda o alguna pregunta, que en la parte de chat, que cuelgue las preguntas y nosotros cuando colguemos esto en farmacéuticos o en YouTube, en farmacéuticos sobre todo, pues pondremos las respuestas de las preguntas que nos han hecho, ¿vale? Vale. Pues nada, Isma, la verdad que ha sido bastante didáctico y se queda corto, se queda corto. Sí, Pero bueno. sí, se queda corto. Por ejemplo, en la organización en la que yo pertenezco, que es una consejería de sanidad, pues el curso, como quien dice, básico, porque se empieza, que lo dan pues otros fueron compañeros que también son fantásticos, bueno, que son fantásticos, pues pues un mínimo de 20 horas, ¿no? Sí. Vamos, son 20 horas, porque es mucha información muy rápido, pero dejar algo me parece un poco, no lo sé, complicado realmente, Bueno, para luego la idea, avanzar. claro, la idea era abrir un poco la formación a aquella formación que, bueno, prácticamente casi todos los que estamos conectados somos o interesados en acceder en esa salud pública o estamos ejerciendo en salud pública, con lo cual, pues bueno, entiendo que para la gente que se está preparando oposición, el que alguien te oriente un poco en ese mundo de los productos químicos siempre es algo que se agradece. Y también la idea era un poco ver pues si suscitaba interés, si no suscitaba interés. Al final siempre hay varias posibilidades de formarse y bueno, y el Consejo General, pues la vocalía titular es que en realidad sean titulares, pero es de salud pública, porque somos todos profesionales de salud pública los que trabajamos en consejerías, en haciendo protección de la salud. Pues eso, que queremos ir tocando y testeando a ver si hay cosas que interesan y bueno, y a la vista de los asistentes sabemos que es algo que interesa y bueno, y por nuestra parte ampliaremos poco a poco en la medida que podamos con vuestra ayuda y contigo sobre todo para ir ampliando determinados temas que seguro que se va a agradecer y que seguro que siempre como cultura general que quiera o como base de su conocimiento siempre va a venir muy bien. Pues muchas gracias, Inma, Pues por muchas tu gracias tiempo. a ti. Bueno, a vosotros, bueno, por el tiempo de los 265 asistentes que estoy viendo. Pues muchísimas gracias por estar. Y bueno, pues deseo de verdad de corazón que esto os enganche al apasionante mundo de los productos químicos. Muchas gracias. Hasta pronto. Vale, venga, hasta pronto, gracias.